Finge ser mi esposa o moriré. La voz salió desesperada y ronca, cargada de una urgencia que helaba la sangre en las venas. Ángela Méndez, de 21 años, pintora de la Plaza de Santa Cruz de la Sierra, levantó sus ojos azules de los cuadros que acomodaba y sintió que el mundo se detenía por completo al reconocer aquel rostro. Allí estaba Marcos Lancaster, el duque del Valle de las Orquídeas, el niño con quien había jugado en la infancia por los corredores de la mansión, ahora detenido frente a su humilde puesto de pinturas con el rostro pálido como la muerte y las manos temblando al sostener el sombrero negro. El vientre enorme de 9 meses pesaba dentro de ella, y Ángela sintió al bebé moverse como si también hubiera percibido el peligro de aquellas palabras imposibles que acababan de cambiarlo todo. Ángela era viuda desde hacía apenas algunos meses, llevando en el vientre inmenso al hijo del marido que la fiebre se había llevado demasiado pronto, y toda la ciudad la miraba con un desprecio mal disimulado, porque una mujer embarazada y sola no era digna de respeto en aquella sociedad cruel y conservadora. Los ojos de él, verdes y desesperados, no tenían rastro alguno de juego, solo el miedo real de quien enfrenta la muerte y busca salvación en lugares imposibles. «¿El Señor me está pidiendo que me case con usted para salvar su vida?», susurró Ángela, sintiendo el corazón desbocado dentro del pecho oprimido por el miedo y la confusión que invadía cada pensamiento. Marcos asintió con la desesperación marcada en el rostro que ella conocía desde la infancia. «Ángela, tú me conoces desde que éramos niños, sabes quién soy. Por favor, acepta ahora», imploró con una voz que casi se quebraba. «Sé que estás embarazada, sé que estás perdiendo tu casa, sé que necesitas refugio y puedo ayudarte ahora mismo. Necesito que salves mi vida y de esa forma estaré salvando la tuya también». Ángela sintió algo moverse dentro del pecho, algo que había estado muerto durante mucho tiempo y que ahora luchaba por respirar nuevamente con una fuerza dolorosa y confusa. «Antes de que Ángela diera su respuesta al duque, quiero hablar un instante contigo que me estás escuchando en este exacto momento. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás oyendo esta narrativa? Esta no es una historia cualquiera, es de esas que estremecen el alma de verdad. Una joven viuda embarazada y abandonada por la sociedad, un duque que carga secretos peligrosos que amenazan su vida, y una mansión antigua en el Valle de las Orquídeas, donde cada corredor respira recuerdos de una infancia perdida, peligros ocultos y una segunda oportunidad imposible de recomenzar. Entre las sombras de un pasado que los unió cuando eran niños y la luz incierta de un futuro que puede destruirlos o salvarlos, Ángela y Marcos descubrirán que a veces las decisiones más locas son las únicas que pueden salvarnos cuando todo parece perdido. Quédate conmigo hasta el final de este viaje. Siente cada mirada que esconde más de 1000 palabras, cada secreto revelado, cada peligro que los acecha en la mansión Lancaster. Si amas los romances de época que laten con emoción verdadera, suscríbete al canal y viaja conmigo por historias donde el amor siempre encuentra su camino, incluso cuando todo conspira contra él. Aquel hombre que imploraba frente a ella no era un extraño. Marcos Lancaster era el niño con quien había jugado por los inmensos corredores de la mansión Lancaster en el Valle de las Orquídeas cuando ambos eran apenas niños sin preocupaciones del mundo adulto. Jacinta, su madre, era la cocinera más querida de aquella enorme mansión, y Lucía, la duquesa Lancaster, trataba a la amiga con un cariño y un respeto que iban mucho más allá de la relación entre patrona y empleada que la sociedad intentaba imponer. Ángela recordaba perfectamente aquellos días dorados de la infancia, cuando ella y Marcos corrían descalzos por los jardines perfumados de rosas blancas, trepaban a los árboles antiguos para robar frutas maduras, entraban a escondidas en la cocina para tomar dulces calientes que Jacinta fingía no ver con una sonrisa cómplice. Ambos habían crecido solo con sus madres después de que Ángela perdiera a su padre a los 6 años en un terrible accidente en la carretera.
y Marcos perdiera al suyo a los 10 por una enfermedad que los médicos no supieron curar ni explicar correctamente. Pero todo cambió cuando ella cumplió 15 años y descubrió su verdadero talento para la pintura, que corría por sus venas como sangre caliente y viva. Ángela comenzó a pintar cuadros y a venderlos en la plaza de la ciudad, alejándose gradualmente de aquella enorme mansión y de aquel amigo de la infancia que había dejado atrás, sin entender nunca por qué aquella distancia parecía necesaria. Marcos tampoco volvió a buscarla, como si hubieran hecho un acuerdo silencioso para olvidar un pasado que ya no podían vivir juntos de la misma forma inocente. A los 19 años, Ángela se casó con un hombre bueno llamado Tomás Méndez, que la amaba sinceramente y respetaba su talento. Pero la felicidad duró apenas un año antes de que una fiebre cruel se lo llevara para siempre, dejándola viuda y embarazada. 3 años antes de eso, su madre Jacinta también había partido, llevándose consigo el último pedazo de familia que Ángela tenía en el mundo entero, dejándola completamente sola para enfrentar los juicios crueles de una ciudad que no perdonaba a las mujeres en su condición. «Necesito que salves mi vida, Ángela, y de esa forma estaré salvando la tuya también», dijo Marcos con voz firme, pero cargada de una emoción que luchaba por controlar frente a ella. Ángela miró a su alrededor en la plaza y vio a los comerciantes observando aquella escena extraña con curiosidad mal disimulada, a las mujeres elegantes susurrando detrás de abanicos ornamentados de encaje, y sintió la vergüenza quemar sus mejillas pálidas por el cansancio y el hambre. «Salvar mi vida. Marcos, necesitas explicarme esto bien, no puedo simplemente…», comenzó a decir sosteniendo el vientre que dolía por el peso del bebé que se movía inquieto. Él la interrumpió, tomando su mano con gentileza, pero también con una firmeza que no aceptaba una negativa en aquel momento desesperado. «No tenemos tiempo ahora, Ángela. Por favor, ven conmigo y confía en mí como confiabas cuando éramos niños», imploró, y en los ojos verdes de ella vio una súplica tan genuina y desesperada que sintió el corazón apretarse de una forma extraña. Ángela miró sus cuadros esparcidos sobre el suelo de piedra irregular, la pequeña caja de madera con las pocas monedas que había logrado reunir aquella semana miserable, la carta de desalojo que guardaba doblada en el bolsillo del vestido gris gastado por el tiempo y el uso. Pensó en la casa pequeña y humilde que estaba a punto de perder, en los días sin comida suficiente que ya había enfrentado recientemente, en el bebé que nacería en pocos días y necesitaría un techo sobre la cabeza para no morir de frío en las noches que se acercaban. Algo en la mirada desesperada de Marcos la hizo respirar hondo, y entonces dijo con voz temblorosa pero firme: «Acepto, Marcos, pero necesito que entiendas que no seremos una pareja de verdad, solo nos estaremos ayudando mutuamente». Marcos asintió de inmediato con el alivio marcado en el rostro pálido y respondió con voz urgente: «Acepto cualquier condición que impongas, Ángela. Cualquier pedido será atendido, pero tiene que ser ahora, en este exacto momento, no tenemos más tiempo». «Entonces vamos», susurró Ángela sintiendo que estaba enloqueciendo por completo al aceptar toda aquella locura. Caminaron por la plaza bajo las miradas curiosas y juzgadoras de todos, y Ángela sentía cada susurro como una aguja clavándose en su piel expuesta y vulnerable mientras avanzaban hacia la antigua iglesia que dominaba la plaza central. El padre Esteban estaba en la puerta de la iglesia conversando con algunas señoras cuando vio a Marcos y Ángela acercarse rápidamente, y su expresión amable cambió a sorpresa y confusión al reconocerlos en aquella situación extraña. «¿Duque Marcos? Ángela, ¿qué significa toda esta prisa?», preguntó el sacerdote con una voz grave, que mezclaba autoridad con una preocupación genuina de quien conocía a ambos desde que eran niños pequeños. Marcos respiró hondo, intentando controlar la voz que amenazaba con quebrarse por la emoción contenida, y pidió con toda la formalidad que logró reunir en aquel momento imposible: «Padre Esteban, ¿podría casarnos ahora mismo, en este exacto momento?». El silencio que siguió fue ensordecedor, como un trueno que anuncia tormenta,
y las señoras que conversaban con el sacerdote abrieron los ojos escandalizadas ante aquel pedido absurdo y completamente inapropiado. El padre frunció el ceño profundamente, observando a ambos con una atención que perforaba el alma, claramente desconfiado de aquella urgencia que no tenía sentido alguno. «Ángela, hija mía, ¿esto es verdad? ¿Realmente quieres casarte con el duque ahora sin preparación, sin avisos, sin nada?», preguntó el sacerdote directamente a ella, ignorando por completo a Marcos como si el noble no estuviera allí. Ángela tragó saliva sintiendo cómo todas las piezas de aquella locura comenzaban a encajar en su mente confusa, que luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. Miró a Marcos, que la observaba con una súplica silenciosa en los ojos verdes, desesperados, y finalmente asintió con la cabeza confirmando aquella insanidad. «Sí, padre, es verdad», logró susurrar con una voz débil pero audible. El matrimonio ocurrió allí mismo, aquella tarde de julio que cambiaría para siempre el destino de ambos de formas que ninguno de los dos podía imaginar en aquel momento de pura locura. Ángela estaba de pie frente al altar, con su vestido gris manchado de pintura, el cabello desordenado cayendo sobre el rostro sudoroso, el vientre enorme recordando a todos que llevaba un niño que nacería en pocos días, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel sitio sagrado. Marcos estaba a su lado con el traje elegante pero arrugado por la prisa, el rostro aún pálido por la tensión, y cuando el sacerdote le preguntó si aceptaba a Ángela como esposa para amarla y respetarla hasta que la muerte los separara, respondió con voz firme: «Acepto», sin dudar un solo segundo. Cuando la misma pregunta fue dirigida a Ángela, ella miró a aquel hombre que había sido su mejor amigo en la infancia, y ahora era casi un extraño pidiéndole que confiara ciegamente, y susurró: «Acepto», sintiendo que saltaba a un precipicio sin saber si había suelo debajo para sostenerla en la caída. El sacerdote los declaró marido y mujer ante Dios con una voz cargada de reservas y preocupaciones no dichas en voz alta, y Marcos no la besó, solo sostuvo su mano con una gentileza respetuosa mientras firmaban el libro de registro que sellaba aquel acuerdo imposible para siempre, ante los ojos de la Iglesia y de la ley. Después de la ceremonia, Marcos condujo a Ángela fuera de la iglesia y fueron hasta la plaza para recoger sus cuadros y colocarlos en el carruaje. Luego se dirigieron a su pequeña casa en las afueras de la ciudad. La casa era una construcción humilde de apenas 2 habitaciones. Marcos entró detrás de ella y colocó cuidadosamente los cuadros que llevaba en un rincón seguro, observando aquel espacio pequeño donde ella vivía con dignidad a pesar de la pobreza que la oprimía. «Esperaré aquí mientras arreglas tus cosas», dijo con voz amable, y Ángela asintió comenzando a reunir su poca ropa en una maleta de cuero gastada. Cuando Ángela terminó de guardar todo lo que poseía dentro de aquella pequeña maleta, Marcos tomó el equipaje sin permitir que ella cargara nada pesado debido al avanzado embarazo, y juntos salieron de aquella casa que ella nunca volvería a ver. Ángela comprendió con un sobresalto que ahora realmente era la duquesa Lancaster, que se dirigía a la mansión en el Valle de las Orquídeas, donde había pasado toda su infancia jugando, pero a la que ahora regresaba como dueña y señora de aquel lugar. Marcos la ayudó a subir al carruaje con cuidado, acomodó los cuadros y la maleta a su lado, y luego dio la orden al cochero de partir hacia la mansión. Ángela miró por la ventana viendo la ciudad quedar atrás y sintió que no estaba dejando solo un lugar, sino una vida entera que nunca volvería a ser la misma de ninguna manera. Carruaje se detuvo frente a la mansión Lancaster, y Ángela vio a doña Rosa esperando en la entrada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al reconocerla. «Doña Rosa, esta es Ángela. ¿La recuerda? Ahora es mi esposa», anunció Marcos, y la gobernanta intentó ocultar el impacto haciendo una reverencia. «Sea bienvenida, duquesa», dijo con la voz controlada, aunque las preguntas brillaban en sus ojos curiosos. Marcos pidió que doña Rosa acompañara a Ángela hasta la habitación. Ella la condujo, escaleras arriba hasta un cuarto enorme con cama con dosel y ventanas abiertas hacia los jardines, y dijo:
Este es su cuarto, descanse un poco. Doña Rosa trajo toallas limpias e informó que había agua caliente para el baño, y Ángela agradeció sintiendo el cuerpo doler de cansancio. Cuando quedó sola, se quitó el vestido manchado de pintura, entró en la bañera y finalmente pensó en toda la locura que estaba cometiendo. Después del baño, Ángela encontró un vestido sencillo sobre la cama. Doña Rosa guardaría su ropa. Se vistió, recogió el cabello húmedo en un moño suelto y bajó las escaleras temblando de nervios al pisar aquella casa como dueña y no más como la hija de la cocinera. El comedor tenía una mesa larga preparada para dos, velas encendidas creando una luz dorada, y Marcos ya la esperaba de pie junto a la silla. «Siéntese, por favor», pidió apartando la silla para ella, y Ángela se acomodó con dificultad debido al vientre enorme que apenas cabía bajo la mesa. Los criados comenzaron a servir comida que olía deliciosamente, y Ángela sintió el estómago rugir de hambre, porque no había comido una comida decente en semanas. Comenzó a comer despacio, intentando no parecer desesperada, pero Marcos lo notó y dijo con suavidad: «Coma todo lo que quiera, Ángela, aquí nunca le faltará comida». Cuando los platos estaban casi vacíos, Marcos hizo un gesto y los criados se retiraron en silencio, cerrando las puertas tras ellos. «Necesito que solo doña Rosa sepa la verdad sobre nuestro matrimonio», dijo con voz baja y seria. «Los demás empleados no pueden saber que fue arreglado. Necesitan creer que somos una pareja real para que la noticia se difunda por la ciudad de forma natural». Ángela asintió comprendiendo la necesidad de esa discreción y entonces preguntó directamente: «Ahora cuéntame todo, Marcos. Necesito saber exactamente qué está ocurriendo». Él respiró hondo y comenzó a hablar con una voz cargada de miedo que intentaba ocultar: «Baltasar es hermano de mi padre. Siempre fue amargado porque nació segundo y nunca heredaría el título. Cuando mi padre murió y yo heredé todo, comenzó a intentar matarme para que el ducado pasara a él según las leyes de sucesión», continuó Marcos, y Ángela vio el dolor en sus ojos verdes. «Hubo 3 intentos hasta ahora», dijo Marcos tocándose el cuello, donde había una cicatriz fina que ella no había notado antes. «El primero fue en el puente que cedió y lanzó mi carruaje al río. Casi me ahogué, pero logré nadar hasta la orilla. El segundo fue veneno en el vino, que por suerte no bebí porque percibí el olor extraño a tiempo. El tercero fue un disparo hecho desde lejos que falló mi cabeza por centímetros, dejando solo esta marca». Ángela se llevó la mano a la boca, ahogando un grito de horror, y él continuó: «Si yo muriera soltero, Baltasar heredaría todo automáticamente como el único pariente vivo de mi padre. Pero ahora que estoy casado, si muero el título pasa a mi esposa y él jamás permitiría que usted heredara en su lugar». Marcos la miró a los ojos. «Por eso me salvaste hoy, Ángela, porque ya no puede matarme sin que tú te quedes con todo lo que él tanto desea». «Marcos, ¿cómo así? ¿Y si intenta matarme a mí también?», preguntó Ángela con la voz temblorosa, sujetando el vientre instintivamente como protección. Marcos tomó su mano sobre la mesa y la apretó con firmeza. «No va a tocarte, porque incluso si nos matara a los dos, el título volvería a la corona cuando no hay herederos directos, vivos, y él no ganaría nada. Solo intentó antes porque sabía que heredaría. Pero ahora ya no tiene motivo para hacer nada», insistió Marcos al ver el miedo en los ojos azules de ella. «Solo necesitamos fingir ser un matrimonio enamorado cuando venga a visitarnos, convencerlo de que nuestro matrimonio es real y duradero para que desista definitivamente». Ángela respiró hondo intentando calmar el corazón que latía descompasado y entonces preguntó: «¿Y las reglas entre nosotros? ¿Cómo va a funcionar esto mientras dure esta farsa? Dormiremos en habitaciones separadas. Tendrás total libertad y privacidad aquí dentro», respondió Marcos con honestidad. «Pero ante la sociedad, los criados y especialmente ante Baltasar cuando venga, tendremos que actuar como marido y mujer que se aman de verdad». Ángela asintió aceptando aquellas condiciones que le parecían justas y luego dijo con voz suave:
Si mi madre estuviera aquí, jamás me dejaría hacer algo así. Solo acepté, Marcos, por mí. Hijo, y si veo que no estaré segura, me iré. Marcos asintió y dijo: Lo sé, Ángela, puedes estar tranquila. Echo de menos a tu madre y a la mía. Recuerdo correr por los jardines contigo cuando éramos niños, robar dulces en la cocina mientras ellas fingían no ver. Ángela sonrió por primera vez aquella noche. Éramos tan felices e inocentes. Marcos estuvo de acuerdo con voz melancólica. Cuando bajó para el desayuno, Ángela descubrió que Marcos no estaba presente, y doña Rosa explicó que él había salido temprano para resolver asuntos del ducado en la ciudad y que solo regresaría por la tarde. La mesa estaba dispuesta con panes frescos, mermeladas caseras, frutas maduras, quesos y jamón, que hicieron que el estómago de Ángela volviera a rugir de hambre. Después de comer más de lo que había comido en semanas, Rosa se ofreció a mostrarle la mansión, y Ángela aceptó con curiosidad para volver a ver los lugares donde había jugado en la infancia, pero ahora como dueña de aquella casa. Caminaron por los inmensos corredores, por la biblioteca llena de libros antiguos, por el jardín de invierno perfumado con flores exóticas, y entonces llegaron a la antesala, donde Ángela se quedó completamente paralizada. Allí, colgado en la pared principal e iluminado por la luz que entraba por las altas ventanas, estaba uno de sus primeros cuadros, el que había pintado a los 15 años y regalado a doña Lucía. La difunta duquesa guardaba este cuadro como un tesoro precioso, dijo Rosa con voz emocionada. Siempre decía que usted tenía un talento raro que debía ser cultivado y respetado. Ángela se acercó al cuadro con lágrimas corriendo por su rostro. Tocó el marco de madera oscura, recordando el día en que lo había pintado sentada en los jardines, intentando capturar la belleza de las orquídeas blancas. Sus otros cuadros fueron llevados al piso superior anoche, continuó doña Rosa. El duque pidió que preparáramos una sala especial, y en cuanto esté lista se lo avisaré. Ángela asintió sin comprender exactamente lo que aquello significaba, pero sintiendo una profunda gratitud porque Marcos estuviera cuidando de sus trabajos con tanto respeto y cariño. Después del almuerzo servido en el comedor, con comida deliciosa que ella comió sola, doña Rosa anunció que un médico había llegado para examinarla, y Ángela fue conducida de regreso a la habitación con el corazón acelerado por el nerviosismo, ya que no veía a un médico desde que Tomás había muerto. El doctor Silva era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y manos amables, que la examinó con cuidado y respeto, haciendo preguntas sobre cómo se sentía y palpando el vientre para evaluar la posición del bebé. «Todo está muy bien, duquesa. Usted y el bebé están saludables», dijo finalmente con una sonrisa tranquilizadora que la hizo suspirar aliviada. «Probablemente dentro de unos 10 días el niño decida nacer, así que esté preparada para llamar a doña Rosa en cuanto sienta las primeras contracciones». «Verdaderas», instruyó el médico, guardando los instrumentos en el maletín de cuero. Ángela agradeció, sintiendo al bebé moverse dentro de ella, como si también estuviera aliviado con las buenas noticias, y el resto de la tarde transcurrió lentamente con ella descansando en la habitación, leyendo un libro antiguo que había encontrado en la biblioteca. Marcos no apareció en todo el día, y Ángela se sorprendió buscándolo por los corredores sin entender exactamente por qué sentía la falta de su presencia en aquella casa enorme y silenciosa. Cuando cayó la noche y bajó para la cena, finalmente encontró a Marcos esperándola en el comedor, con aquella sonrisa en el rostro que la hizo recordar por qué las jóvenes de la época no se apartaban de él debido a ese encanto natural. «Buenas noches, Ángela. Espero que haya tenido un buen día», dijo apartando la silla para que ella se sentara, y Ángela respondió contándole sobre doña Rosa, el médico, los vestidos, y agradeciendo especialmente por la hermosa cuna que él había dispuesto. «Me alegra saber que esté cómoda aquí», dijo Marcos mientras cenaban conversando sobre cosas ligeras y simples que los hacían reír con recuerdos de la infancia. Después de que terminaron de comer y los criados se retiraron dejándolos solos, Marcos se levantó y le tendió la mano con aquella sonrisa misteriosa.
¿Le gustaría acompañarme? Tengo algo para mostrarle, dijo, y Ángela aceptó su mano, dejando que la ayudara a levantarse de la silla con cuidado para no lastimar el vientre pesado. Subieron la escalinata de mármol hasta el segundo piso, y entonces Marcos la condujo por un corredor, deteniéndose frente a una puerta de madera oscura que abrió despacio. Ángela entró y sintió que el aire le faltaba por completo en los pulmones al ver lo que había allí dentro. Una sala enorme con ventanales del suelo al techo que permitían la entrada de una luz natural perfecta, todos sus cuadros inacabados apoyados cuidadosamente contra las paredes, lienzos en blanco de todos los tamaños apilados en un rincón, y una mesa larga cubierta de pinturas al óleo de todos los colores posibles, pinceles nuevos de todos los tamaños, espátulas, paletas de madera y todo lo que un pintor podría soñar tener. El olor familiar de la pintura y la trementina invadió sus sentidos, trayendo recuerdos de cuando pintaba feliz en la casa pequeña antes de que todo se derrumbara, y llevó las manos al rostro, intentando contener las lágrimas que insistían en caer. ¿Crees que tienes aquí todo lo que necesitas para distraerte?, preguntó Marcos con voz suave, observando su reacción atentamente, y Ángela rió asintiendo sin lograr formar palabras que expresaran lo que sentía. «Marcos, no puedo creer que hayas hecho todo esto por mí», logró decir finalmente al girarse para mirarlo con los ojos brillando de emoción pura. Caminó hacia él y tomó sus manos entre las suyas, apretándolas con toda la gratitud que no cabía en palabras. «Gracias por la cuna tan hermosa, por la ropa para mí y para el bebé, por llamar al médico, por esta sala maravillosa, por todo», dijo Ángela con la voz quebrada. «Sé que fui una loca al aceptar este matrimonio sin pensar bien en las consecuencias, pero ahora sé con certeza que mi hijo está bien aquí, que va a nacer seguro y protegido», confesó. Marcos apretó las manos de ella y dijo con una voz cargada de emoción que hizo que el corazón de Ángela se acelerara de una forma extraña. «Voy a protegerte a ti y a tu hijo con mi vida si es tan necesario, Ángela. Eso te lo prometo de corazón. Somos amigos desde la infancia, aunque nos hayamos alejado durante años sin entender exactamente por qué, siempre vamos a cuidarnos el uno al otro», continuó Marcos, mirando profundamente los ojos azules de ella que brillaban. «Tú me salvaste ayer al aceptar este matrimonio, cuando podrías haberme negado y haberme dejado morir, y ahora es mi turno de cuidarte y darte todo lo que mereces tener», dijo con una convicción que calentó el pecho de ella, de una manera peligrosa. Ángela sintió que algo se movía dentro de su corazón, algo que había estado dormido durante mucho tiempo y que ahora despertaba lentamente como una flor abriéndose al sol de la mañana, pero no sabía cómo nombrar aquel sentimiento extraño y aterrador. «Te dejaré aquí disfrutando un poco, pintando si quieres o simplemente admirando el lugar», dijo Marcos, soltando sus manos con suavidad. Dio un paso atrás, manteniendo una distancia respetuosa, sonrió una vez más, y luego salió de la sala, cerrando la puerta con cuidado y dejando a Ángela sola en aquel paraíso que él había creado especialmente para ella. Ángela se quedó de pie en medio de la sala, abrazando el vientre enorme, mirando a su alrededor aquel lugar maravilloso que Marcos había preparado con tanto cuidado y atención a los detalles. Caminó hasta la gran ventana y miró los jardines iluminados por la luna llena, que bañaba las orquídeas blancas con una luz plateada, y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza crecer dentro de su pecho herido. Los días siguientes transcurrieron tranquilos en la mansión Lancaster, y Ángela descubrió una rutina que la calmaba y la hacía sentirse casi feliz nuevamente después de tanto tiempo sufriendo sola. Se despertaba con el sol entrando por la ventana de la habitación enorme, desayunaba sola porque Marcos siempre salía temprano para resolver asuntos del ducado, y luego subía a la sala de pintura donde pasaba horas trabajando en nuevos lienzos. Los pinceles se movían casi solos creando paisajes del valle, retratos imaginarios de niños jugando y flores que parecían saltar del lienzo con vida propia. Por la tarde, bajaba para ordenar la ropa del bebé que había llegado en el ajuar, doblaba
y volvía a doblar las mantitas suaves. Organizaba la cuna con cariño maternal mientras imaginaba el rostro del hijo que nacería en días. Doña Rosa la ayudaba conversando sobre partos que había asistido en su vida, tranquilizando a Ángela cuando el miedo la consumía, y se había convertido en una compañía maternal que llenaba parte del vacío dejado por Jacinta. Marcos cenaba con ella todas las noches, y esos momentos se convirtieron en los favoritos de Ángela porque conversaban de todo y de nada al mismo tiempo. Él hablaba de los problemas de los hacendados que necesitaban ayuda, de las decisiones difíciles que tomaba como duque, y ella hablaba de los cuadros que pintaba y de los recuerdos de la infancia que regresaban mientras trabajaba. Reían juntos recordando las travesuras que hacían cuando eran niños, cómo robaban dulces de la cocina y trepaban a los árboles prohibidos, y Ángela sentía crecer entre ellos una conexión que iba más allá de la antigua amistad. A veces, él la miraba de una forma extraña, cuando creía que ella no lo notaba, con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara sin motivo aparente. Pero Ángela apartaba esos pensamientos porque sabía que aquello era temporal, que cuando todo se resolviera, ella se iría, y Marcos seguiría su vida de duque encontrando a alguien apropiado para amar. Era mejor no ilusionarse con sentimientos que no tenían un futuro posible. Sin embargo, todo cambió una mañana de sábado, cuando doña Rosa llamó a la puerta del cuarto de Ángela con una expresión preocupada que la dejó inmediatamente alerta. El tío del duque, Baltasar Lancaster, avisó que vendrá a cenar esta noche con su esposa, informó la gobernanta con voz tensa. El duque pidió que yo le avisara para que se arregle apropiadamente y se prepare para fingir ser una pareja enamorada delante de ellos. Ángela sintió que el estómago se le revolvía de nerviosismo porque finalmente conocería al hombre que había intentado matar a Marcos 3 veces, al hombre de ojos gélidos que la asustaba incluso cuando era niña. Aunque sepamos que el tío intentó contra su vida tantas veces, el duque no puede negar la visita sin levantar sospechas, explicó Rosa con pesar. Sería visto como una grave falta de respeto rechazar a Minton, la familia, y Baltasar usaría eso para crear intrigas en toda la ciudad, diciendo que Marcos está escondiendo algo. Ángela asintió comprendiendo la política complicada de aquel mundo de nobles, pero el miedo apretaba su pecho como una mano gigante que asfixiaba lentamente. El resto del día pasó como un borrón ansioso, y cuando llegó la noche, Ángela estaba en su habitación temblando mientras elegía qué ponerse para aquella cena terrible. Escogió un vestido de terciopelo verde oscuro que doña Rosa había separado el más elegante que tenía, y que caía perfectamente sobre el vientre acomodando el peso sin apretar. Recogió el cabello castaño en un peinado elaborado que Rosa la ayudó a hacer. Se colocó un collar de perlas que había pertenecido a Lucía, y se miró en el espejo viendo a una duquesa que parecía real a pesar del miedo que brillaba en los ojos azules. Bajó la escalinata con las piernas temblando, sujetándose del pasamanos de mármol para no tropezar, y encontró a Marcos esperándola, en el vestíbulo con el traje negro impecable y una expresión seria en el rostro. «Estás hermosa», dijo ofreciéndole el brazo, y Ángela lo aceptó sintiendo el calor de él a través de la tela del saco. «Recuerda, somos una pareja enamorada que se conoce desde la infancia y decidió casarse porque se ama de verdad», susurró bajo solo para que ella lo oyera, y Ángela asintió respirando hondo, intentando calmar el corazón acelerado. La carruaje llegó puntualmente a las 7 de la noche, y Ángela escuchó las voces en la entrada principal cuando los criados recibieron a los visitantes. Baltasar Lancaster entró en la sala con su esposa a su lado, y Ángela sintió que la sangre se le helaba en las venas al ver a aquel hombre alto y delgado, de ojos grises fríos como el hielo. Tendría unos 50 años, el cabello negro peinado hacia atrás con perfección, un traje gris caro y una sonrisa en el rostro que no llegaba a los ojos calculadores. La esposa, Constanza, era una mujer de mediana edad, con un vestido púrpura elegante y una expresión aburrida de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. «Mi querido sobrino, qué alegría verte casado por fin», exclamó Baltasar abrazando a Marcos con una cordialidad falsa
que hizo que Ángela quisiera retroceder. Y esta debe ser la afortunada novia que conquistó el corazón de nuestro duque, continuó volviéndose hacia Ángela con aquella sonrisa helada que no tenía nada de sincera. Ángela se obligó a sonreír y hacer una reverencia educada, sintiendo los ojos de él examinándola de arriba a abajo con una atención que la hacía sentirse desnuda y vulnerable. Se sentaron a la mesa larga, dispuesta con la vajilla más fina, y la cena comenzó bien con conversaciones superficiales sobre el clima, la cosecha de ese año y las noticias de la capital que llegaban por correo. Baltasar parecía encantador contando historias graciosas de la juventud, haciendo reír educadamente a Constanza, y Ángela empezó a relajarse pensando que quizá aquella noche no sería tan terrible como había imaginado. «Felicidades por el matrimonio tan repentino e inesperado, mi querido sobrino», dijo Baltasar, levantando la copa de vino en un brindis falso. Realmente fue una sorpresa para todos en la ciudad descubrir que el duque más codiciado de toda la región tenía una novia secreta desde hacía tanto tiempo. Marcos apretó la mano de Ángela por debajo de la mesa, transmitiendo un valor silencioso, y respondió con voz controlada. «Ángela y yo nos conocemos desde la infancia, cuando ella venía aquí con su madre Jacinta, nuestra antigua cocinera que era muy querida por mi madre». Baltasar asintió con aquella sonrisa que no calentaba nada, y luego dijo mirando directamente a Ángela: «Sí, me acuerdo de ti cuando eras niña corriendo por los jardines, siempre con pintura en los dedos, y soñando con ser una pintora famosa». El tono de él cambió sutilmente de cordial a algo más afilado y peligroso, y Ángela sintió que el peligro se acercaba como una tormenta, anunciando destrucción. «Pero confieso que me sorprendió, mi querido sobrino, saber que aceptaste casarte con una mujer embarazada de otro hombre», dijo Baltasar con una voz cargada de sarcasmo mal disimulado. «Toda la ciudad está comentando sobre eso, ¿sabes? Dicen que el orgulloso duque Lancaster se casó con la viuda pobre de la plaza que lleva en el vientre al hijo de un carpintero». Constanza miró el plato fingiendo no oír, pero Ángela vio la sonrisa maliciosa que la mujer intentaba esconder. Algunos dicen que debe ser compasión, otros que debe ser una deuda con la difunta cocinera, pero nadie cree realmente que sea amor verdadero, continuó Baltasar, clavando cada palabra como una cuchilla afilada. Ángela sintió que las lágrimas le ardían en los ojos por la humillación, la vergüenza quemándole las mejillas, y estaba a punto de levantarse y salir corriendo de aquella sala cuando sintió la mano de Marcos apretando la suya con fuerza protectora. Marcos se levantó de la silla, tan bruscamente, que hizo que la copa de vino se balanceara derramando gotas rojas sobre el mantel blanco, y su expresión cambió por completo de educada a peligrosa. «Baltasar, estamos casados y tienes que aceptar y respetar eso», dijo con una voz baja y controlada que era más aterradora que cualquier grito. Tiró de Ángela para que quedara de pie a su lado, pasó el brazo por la cintura de ella en un gesto posesivo y protector, y continuó: «Ángela es mi esposa ante Dios y ante la ley, y tú estás en mi casa en este momento». Marcos dio un paso adelante encarando al tío con los ojos verdes brillando de rabia contenida, y prácticamente gruñó: «No voy a tolerar ningún irrespeto hacia mi esposa, ni en esta casa ni en ningún otro lugar, y si tienes algún problema con mis decisiones, puedes salir ahora mismo por la misma puerta por la que entraste». El silencio que siguió fue ensordecedor, como un trueno que paraliza todo, y Baltasar se puso pálido al darse cuenta de que había ido demasiado lejos y perdido el control que siempre mantenía. «Pido disculpas si mis palabras ofendieron», dijo finalmente Baltasar con una voz fría pero educada, retrocediendo claramente de una batalla que percibió que no podía ganar en ese momento. «No fue mi intención faltar al respeto a tu esposa, solo me sorprendió la rapidez de todo». Marcos no soltó a Ángela, mantuvo el brazo firme en su cintura, transmitiendo un apoyo silencioso, y respondió: «Ángela me hace feliz de una forma que nunca había experimentado antes, y el hijo que ella lleva será criado por mí como si fuera de mi propia sangre.
Miró a Ángela con una ternura que parecía tan real que ella misma casi lo creyó, y continuó. Nos amamos desde siempre, pero el destino nos separó durante años, y ahora que estamos juntos de nuevo, nada ni nadie nos separará. Ángela sintió que el corazón le latía descontrolado al oír aquellas palabras dichas con tanta convicción, y se preguntó si parte de aquello no era fingimiento, sino una verdad escondida. La cena terminó rápidamente después de aquella tensión, con Baltasar y Constanza despidiéndose con educación pero marchándose con expresiones de derrota y rabia mal disimulada. Cuando la puerta se cerró tras ellos y el sonido de la carruaje se alejó, Marcos finalmente soltó a Ángela y se pasó las manos por el rostro exhausto. Lo siento por todo aquello, no esperaba que fuera tan cruel y directo, dijo con voz cansada. Ángela estaba temblando de pies a cabeza, las lágrimas que había contenido durante la cena finalmente cayendo libremente, y Marcos la atrajo hacia un abrazo suave. «Fuiste increíble defendiéndonos de esa manera», susurró ella contra su pecho, sintiendo el corazón de él latir acelerado a través de la camisa de seda. «No voy a dejar que nadie te humille, Ángela. Nunca», prometió él acariciando su cabello con gentileza. Permanecieron abrazados allí en el vestíbulo silencioso durante largos minutos, y Ángela sintió que algo había cambiado entre ellos esa noche, algo que no lograba nombrar pero que la asustaba y la calentaba al mismo tiempo, de una manera confusa y peligrosa. 3 días después de aquella tensa cena con Baltasar, Ángela estaba en la sala de pintura trabajando en un lienzo cuando Marcos apareció en la puerta con una sonrisa que ella no veía desde hacía días. «Decidí tomarme el día libre hoy y quería saber si te gustaría ir conmigo a un lugar especial», dijo, y luego su expresión se volvió seria al preguntar, «¿Te sientes bien? ¿No tienes dolores ni nada preocupante?» Ángela sonrió tocando el vientre enorme que pesaba cada vez más, y respondió, «Estoy bien, solo cansada de cargar todo este peso, pero el médico dijo que aún faltan unos días». Marcos pareció satisfecho con la respuesta y añadió, «No iremos ni a pie ni a caballo. Preparé la carruaje más cómoda para que no te canses demasiado». Ángela aceptó curiosa, bajó a cambiarse vistiendo uno de los vestidos amplios más cómodos y cuando salió encontró a Marcos esperando, junto a la carruaje, sosteniendo una cesta enorme cubierta con un paño blanco. «Preparé comida suficiente para un ejército porque noté que últimamente estás comiendo bastante», bromeó con los ojos brillando divertidos, y Ángela rió, sintiendo que las mejillas le ardían de vergüenza, porque era verdad que el embarazo había aumentado considerablemente su apetito. El viaje duró alrededor de media hora, atravesando los campos verdes del valle, y Ángela miraba por la ventana admirando las orquídeas, blancas que crecían salvajes por todas partes. Cuando la carruaje finalmente se detuvo, Marcos bajó primero y le ofreció la mano ayudándola a descender con cuidado, y Ángela contuvo la respiración al ver dónde estaban. Un arroyo cristalino corría entre piedras lisas creando un sonido suave de agua que calmaba el alma. La hierba alrededor era verde y mullida como una alfombra perfecta, y las moreras cargadas de frutos maduros crecían formando una sombra natural ideal. «Recuerdo este lugar», exclamó Ángela con alegría genuina, mientras los recuerdos de la infancia regresaban como una ola cálida. «Veníamos aquí a nadar en verano, competíamos para ver quién llegaba primero a aquel árbol grande», dijo Marcos, señalando el viejo roble que aún seguía allí, testigo del paso del tiempo. Extendió una manta grande sobre la hierba suave, ayudó a Ángela a sentarse acomodando su vientre, y luego abrió la cesta, revelando panes frescos, quesos, frutas, tarta de manzana, e incluso vino para él y jugo para ella. Comieron conversando sobre recuerdos felices de aquel lugar que guardaba tantos secretos de la infancia, riendo de cómo Marcos siempre se caía al arroyo intentando saltar de piedra en piedra. «No debería haberme alejado de aquí, no debería haberme alejado de ti», confesó Ángela con voz suave mirando el arroyo que brillaba bajo el sol.
Marcos se quedó serio por un momento y luego explicó. Yo también te extrañé, Ángela. Te extrañé mucho cuando dejaste de venir a la mansión. Pero en esa época mi madre me envió a un internado en la capital para completar mis estudios como duque, y estuve años lejos, continuó con voz cargada de melancolía. Cuando finalmente regresé y pregunté por ti, doña Rosa me contó que te habías casado con Tomás el carpintero y yo terminé aceptando el compromiso con Isabela, que mi madre había arreglado porque ya no veía razón para rechazarlo. Ángela sintió el pecho oprimirse al oír aquello, comprendiendo que la distancia no había sido culpa de ninguno de los dos, sino del destino que los separó sin permitirles elegir diferente. Siguieron comiendo y conversando sobre todo lo que habían perdido durante aquellos años separados, sobre cómo la vida podría haber sido distinta si hubieran permanecido cerca. El sol estaba alto y cálido, los pájaros cantaban en los árboles, y Ángela sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo mientras comía más tarta de manzana que Marcos insistía en servir, riendo de su apetito insaciable. «Voy a recoger algunas moras para llevar a casa», dijo Ángela intentando levantarse, y Marcos rápidamente la ayudó tirando suavemente de sus brazos. De repente, un relámpago cortó el cielo que se había oscurecido rápidamente sin que lo notaran, seguido de un trueno que los sobresaltó a ambos. «Será mejor que volvamos, va a llover fuerte», dijo Marcos mirando preocupado las nubes negras que se formaban amenazadoras. Empezó a recoger las cosas apresuradamente metiéndolo todo en la cesta y luego sostuvo el brazo de Ángela para ayudarla a caminar hacia la carruaje, cuando ella se quedó completamente paralizada en su sitio. Ángela se dobló sobre sí misma sujetándose el vientre con ambas manos, un grito de dolor escapando de sus labios, mientras la contracción más fuerte que había sentido atravesaba todo su cuerpo. «¿Ángela? ¿Qué pasa?», preguntó Marcos alarmado sujetándola por los hombros, y ella logró jadear entre el dolor. Contracción. Muy fuerte. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapándolos en segundos, y Marcos la cargó corriendo hasta la carruaje, colocándola dentro con cuidado. «Voy a correr a casa, aguanta firme», dijo, pero Ángela lo agarró del brazo con fuerza desesperada. «Marcos, no va a dar tiempo, el bebé va a nacer aquí, ahora», gritó entre otra contracción que la hizo arquear la espalda de dolor. «Y tú vas a ayudarme porque no hay nadie más». Ángela lloró sujetando la mano de él con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. Marcos se puso pálido, entró en la carruaje cerrando la puerta contra la lluvia torrencial que caía afuera, y asintió intentando controlar el pánico que amenazaba con paralizarlo por completo. Las siguientes 3 horas fueron las más largas y aterradoras de la vida de ambos, con Ángela gritando de dolor en cada contracción, que venía más fuerte y más seguida, y Marcos haciendo lo mejor que podía para ayudarla. Le sostenía la mano cuando el dolor llegaba, limpiaba el sudor que corría por su rostro e intentaba recordar todo lo que había oído sobre partos en las conversaciones de las criadas. «Puedes hacerlo, Ángela, eres fuerte», repetía como un mantra desesperado, y ella apretaba su mano gritando que ya no aguantaba más. La lluvia golpeaba el techo de la carruaje, creando un ruido ensordecedor que ahogaba los gritos, y el olor a sangre empezó a llenar el espacio reducido, haciendo que Marcos comprendiera con horror que algo iba mal. «Tienes que empujar ahora», instruyó con una voz que intentaba sonar segura, y Ángela obedeció empujando con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo exhausto. Un último grito desgarró su garganta, y entonces el llanto del bebé llenó la carruaje mezclado con el sonido de la lluvia, y Marcos sostenía a un niño diminuto cubierto de sangre que lloraba con pulmones fuertes, demostrando vida. «Es un niño, Ángela, tienes un hijo hermoso», dijo Marcos con lágrimas corriendo por su rostro, mezcladas con la lluvia que se filtraba, pero cuando la miró, sintió que el corazón se le detenía. Ángela estaba demasiado pálida, había demasiada sangre bajo ella empapando el suelo de la carruaje, y sus ojos azules se posaron en el bebé con una sonrisa débil antes de cerrarse por completo. «Ángela, Ángela», gritó Marcos sacudiéndola suavemente,
pero ella no respondió, desmayada por la pérdida de sangre y el agotamiento. El pánico se apoderó de él por completo y con manos temblando sin control, tomó una manta que estaba en la cesta, envolvió al bebé que lloraba con cuidado y colocó el pequeño bulto dentro de la cesta junto a Ángela en el suelo de la carruaje. Salió bajo la lluvia torrencial, subió al asiento del cochero y guió a los caballos a toda velocidad a través de la tormenta rumbo a la mansión, rezando desesperadamente para que no fuera demasiado tarde. La lluvia golpeaba su rostro con fuerza, dificultando la visión, pero no redujo la velocidad ni un segundo mientras el bebé seguía llorando dentro y Ángela permanecía demasiado silenciosa. Cuando finalmente llegaron a la mansión empapados y cubiertos de barro, Marcos gritó pidiendo ayuda, incluso antes de detener por completo la carruaje. «¡Doña Rosa! ¡Traigan al médico ahora!», gritó con la voz ronca de desesperación, y los criados salieron corriendo en todas direcciones movilizados por la urgencia. Marcos tomó a Ángela inconsciente en sus brazos, llevándola al interior ignorando el peso, subió la escalera de mármol dejando un rastro de sangre y agua en los escalones y la recostó en la cama de su habitación con las manos temblando violentamente. Doña Rosa apareció corriendo y tomó al bebé aún llorando envuelto en la manta sucia, llevándolo para limpiarlo y cuidarlo, mientras Marcos permanecía al lado de Ángela, sosteniendo su mano fría. «Por favor, no mueras, por favor», susurraba repetidamente, besando sus dedos que no respondían. El doctor Silva llegó una hora después empapado por la lluvia. Examinó a Ángela con una expresión grave que hizo que el corazón de Marcos quisiera detenerse. Limpió la sangre, realizó procedimientos que Marcos no comprendía y finalmente se volvió hacia él con el rostro cansado. «El bebé está bien y saludable, tiene pulmones fuertes y no presenta ningún problema», informó primero el médico, y Marcos suspiró aliviado por un segundo. «Pero Ángela perdió mucha sangre durante el parto, Duque Marcos, mucho más de lo que sería normal o seguro», continuó el doctor Silva con voz grave. «Está viva, pero muy débil, y tardará bastante más de lo habitual en recuperarse. Por completo. Volveré y le haré una transfusión de sangre, y solo nos queda esperar que su recuperación responda bien». Marcos sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sentarse en el borde de la cama. Sostuvo la mano de Ángela, que seguía inconsciente con el rostro pálido como la muerte, y dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Haga todo lo que sea necesario para salvarla. Todo», imploró con la voz quebrada. «No me importa cuánto cueste ni lo que haya que hacer, solo sálvela por favor». El doctor Silva asintió con compasión, y Marcos permaneció allí sentado a su lado durante toda esa noche y las que siguieron, rezando para que la mujer que había salvado su vida no muriera por haberlo ayudado en aquel matrimonio imposible. Los días siguientes fueron los más aterradores de la vida de Marcos, pasando cada minuto al lado de Ángela inconsciente mientras cuidaba del bebé que aún no tenía nombre. Aprendió a cambiar pañales con la ayuda de doña Rosa, que reía con dulzura de su torpeza, mecía al pequeño cuando lloraba en medio de la noche, e incluso aprendió a alimentarlo con leche que Rosa obtenía de una nodriza contratada a toda prisa. El bebé era perfecto, con ojitos azules como los de su madre, cabello oscuro y suave, y lloraba con una fuerza impresionante para algo tan pequeño y frágil. Marcos pasaba horas observando a Ángela respirar débilmente, sosteniendo su mano fría y suplicando en voz baja para que despertara, prometiéndole a Dios todo lo que tenía, si ella tan solo abría los ojos. No comía bien, no dormía, y doña Rosa tenía que prácticamente obligarlo a descansar algunas horas o se desplomaría de agotamiento. El médico venía todos los días a examinar a Ángela con una expresión preocupada. Fue una noche cuando Ángela finalmente abrió los ojos lentamente, desorientada y confundida sobre dónde estaba. Sintió todo el cuerpo doler, como si hubiera sido atropellada por una carruaje. La garganta seca como un desierto, y cuando intentó moverse, se dio
cuenta de que no tenía fuerzas ni siquiera para levantar la mano. «¿Ángela?», susurró una voz ronca a su lado, y ella giró la cabeza con dificultad, viendo a Marcos sentado en la silla arrimada muy cerca de la cama, el rostro pálido y cansado con profundas ojeras, los ojos verdes brillando de alivio y lágrimas. «El bebé», logró susurrar con una voz tan débil que apenas salía. «¿Dónde está mi bebé?». Marcos se levantó de inmediato, sonriendo por primera vez en días. Caminó hasta la cuna en el rincón de la habitación y tomó el pequeño bulto que dormía profundamente envuelto en mantas suaves. «Está aquí, está bien y a salvo, Ángela», dijo Marcos con la voz quebrada acercándole al bebé, y Ángela sintió las lágrimas correr al ver aquel rostro perfecto que había esperado conocer. Marcos la ayudó a incorporarse, apoyándola en almohadas, acomodó al bebé en sus brazos temblorosos y observó emocionado mientras Ángela abría la camisola y colocaba al pequeño en el pecho para amamantarlo. El bebé mamó, con hambre demostrando que estaba sano y fuerte, y Ángela acariciaba su cabecita con dedos aún débiles, pero ya llenos de amor maternal. «No logré recoger las moras», dijo de repente, mirando a Marcos con una sonrisa débil pero genuina que casi lo hizo desmoronarse de alivio, porque si ella estaba bromeando significaba que iba a estar bien. Marcos rió en voz baja, limpiándose las lágrimas que insistían en caer, y respondió: «Te llevaré de nuevo cuando estés recuperada. Prometo que comerás todas las moras que quieras». Doña Rosa apareció en la puerta al oír voces, abrió los ojos de par en par al ver a Ángela despierta y salió corriendo diciendo que iría a traer comida caliente y té para ayudar en la recuperación. Marcos se sentó en el borde de la cama sin apartar la mirada de Ángela, que sostenía a su hijo con infinita ternura, y sintió que el peso de una semana entera de desesperación finalmente se desprendía de sus hombros. «Estuviste inconsciente una semana entera, Ángela, 7 días y 7 noches sin despertar», contó Marcos con la voz aún cargada de miedo al recordarlo. Describió cómo había sido el parto en la carruaje bajo la lluvia torrencial, cómo tomó al bebé con sus propias manos, temblando de terror, cómo ella había perdido tanta sangre que pensó que moriría allí mismo. Guié los caballos desesperado a través de la tormenta, rezando para que no fuera demasiado tarde. Grité pidiendo ayuda, incluso antes de detener la carruaje, y te cargué inconsciente escaleras arriba. Continuó con la voz quebrándose. El médico dijo que perdiste demasiada sangre, que tu recuperación sería lenta y difícil, y yo me quedé aquí todos estos días cuidando del bebé y suplicando para que despertaras. Marcos tomó la mano libre de ella, la que no sostenía al bebé, y susurró: «Perdóname por haberte llevado al arroyo, Ángela. Si hubiera sabido que el bebé nacería allí, nunca habría sugerido aquel paseo. Todo es culpa mía». Ángela apretó su mano con la poca fuerza que tenía y respondió mirando los ojos verdes que brillaban con culpa y alivio mezclados: «No fue tu culpa, Marcos. No había forma de saber que él decidiría nacer exactamente en ese momento. Ahora todo está bien. Estamos aquí, los 3 a salvo, y eso es lo que importa», dijo con una convicción que le calentó el corazón. Pero Ángela veía claramente que él aún cargaba una culpa pesada sobre los hombros, que se castigaba por algo que no podía controlar ni prever. El bebé terminó de mamar y comenzó a dormir, tranquilamente en sus brazos, y Marcos preguntó con voz suave: «¿Cómo lo llamarás?». Ángela miró el rostro perfecto de su hijo, tocó la mejilla suave con un dedo tembloroso y respondió con lágrimas de nostalgia: «Antonio, como mi padre». Marcos sonrió conmovido por aquella escena hermosa de madre e hijo finalmente juntos, Ángela sosteniendo a Antonio con un amor desbordante, y sintió que algo se movía en su pecho más allá de la amistad o del acuerdo temporal. Los días siguientes fueron caóticos, con el llanto constante del bebé resonando por los pasillos de la mansión, montañas de pañales sucios que debían cambiarse sin cesar, y noches completamente en vela cuidando de Antonio, que lloraba pidiendo atención. Ángela aún estaba débil,
pero se negaba a dejar que otra persona cuidara de su hijo. Insistía en amamantarlo ella misma, incluso cuando doña Rosa ofrecía la ayuda de la nodriza, y pasaba horas meciendo al pequeño cuando lloraba inconsolable. El mayor problema era que Antonio había cambiado completamente la noche por el día, durmiendo tranquilo bajo el sol y despertando llorando en cuanto oscurecía. Eso significaba que cuando Marcos iba a visitar a Ángela durante el día para ver cómo estaban, los encontraba a ambos profundamente dormidos, exhaustos por las horas en vela, y ella ni siquiera percibía su presencia allí parado en la puerta, observando aquella escena maternal con creciente ternura. Por la noche, cuando intentaba visitarlos nuevamente, Ángela estaba completamente ocupada dándole atención total a Antonio, que lloraba, mamaba o necesitaba ser cambiado, y apenas lograban intercambiar algunas palabras antes de que el bebé reclamara atención otra vez. En una noche silenciosa y rara en la que Antonio dormía, Ángela estaba junto a la cuna de madera observando a su hijo dormir, con una sonrisa cansada pero feliz en el rostro pálido, cuando sintió una presencia detrás de ella y se giró encontrando a Marcos allí, en silencio. Se acercó despacio colocándose a su lado también mirando a Antonio, que dormía con la boquita entreabierta haciendo suaves ruiditos, y entonces Marcos extendió la mano tocando levemente los dedos de ella que descansaban sobre la cuna. «Estoy feliz de que estén aquí, Ángela. Estoy feliz de que hayan sobrevivido», susurró con una voz ronca cargada de emoción que hizo que el corazón de ella se acelerara. Ángela giró la mano entrelazando los dedos con los de él, sintiendo el calor que subía por el brazo hasta el pecho, y respondió en voz baja: «No habría sobrevivido sin ti, Marcos». Permanecieron allí de pie, lado a lado, mirando a Antonio, los dedos entrelazados, y el silencio entre ellos estaba cargado de algo nuevo y peligroso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. «Antonio es perfecto, tiene tus ojos y tu sonrisa», dijo Marcos suavemente sin soltar su mano, observando cada detalle del bebé con una atención que parecía la de un verdadero padre. Ángela sintió el pecho oprimirse de gratitud, porque él trataba a su hijo como si fuera suyo. Lo había cuidado durante los días en que ella estuvo inconsciente, y seguía demostrando un cariño genuino que iba más allá de cualquier obligación. «Tienes suerte de tenerte como madre, Ángela», continuó Marcos, y entonces hizo algo inesperado que la tomó completamente desprevenida. Soltó la mano de ella lentamente, levantó la otra y tocó su rostro con dedos suaves, acariciando su mejilla con una ternura que hizo temblar a Ángela. «Estás más bonita», susurró, sus dedos subiendo para apartar un mechón de cabello castaño que había caído sobre su rostro, enrollando el hilo entre los dedos como si fuera seda preciosa. Ángela contuvo la respiración, sintiendo el corazón desbocado, los ojos azules encontrándose con los verdes de él tan cerca que podía ver cada destello dorado en ellos. Marcos se acercó más, cerrando la distancia entre ambos, su rostro a centímetros del de ella, la respiración cálida rozando los labios de Ángela, haciéndola temblar de anticipación y miedo mezclados. Tocó sus labios levemente con el pulgar en un gesto demasiado íntimo para ser solo amistad, los ojos verdes oscureciéndose con algo intenso que la asustaba y atraía al mismo tiempo. Ángela cerró los ojos instintivamente, sintiendo que él iba a besarla, deseándolo más de lo que debería, pero entonces Antonio lloró fuerte, rompiendo por completo el momento como un vidrio estrellándose en el suelo. Ambos se apartaron rápidamente, como si hubieran recibido una descarga eléctrica, Ángela sonrojándose hasta la raíz del cabello y Marcos pasándose la mano por el rostro, visiblemente alterado. «Será mejor que me vaya a dormir», dijo Marcos con la voz demasiado ronca, y salió de la habitación antes de que ella pudiera responder, dejándola allí temblando. Ángela tomó a Antonio, que lloraba, pero su mente estaba completamente en lo que casi había ocurrido, en el contacto de él que aún ardía en su piel, en los labios de Marcos tan cerca de los suyos. Ella lo sintió, él lo sintió.
Las cosas ya no eran como antes entre ellos. Algo había cambiado definitivamente aquella noche junto a la cuna de Antonio, algo peligroso que amenazaba con destruir el acuerdo que habían hecho de ser solo amigos, ayudándose mutuamente. Ángela meció a su hijo intentando calmar el corazón que latía desbocado y se preguntó con miedo qué significaba aquello para ambos, si podía permitirse sentir algo más por Marcos sabiendo que aquello era temporal. Marcos, del otro lado de la puerta en su propia habitación, se apoyó contra la madera fría respirando con dificultad al darse cuenta de que casi había besado a Ángela, de que casi había destruido su acuerdo por un impulso que ya no lograba controlar. Tocó sus propios labios recordando lo cerca que habían estado de los de ella. Una semana después de aquella noche, cargada de tensión junto a la cuna de Antonio, Marcos apareció en la habitación de Ángela con una expresión seria que de inmediato la dejó en alerta. «Necesito viajar a la corte. Estaré ausente por una semana más o menos», informó con voz controlada, pero Ángela vio la preocupación escondida en sus ojos verdes. Marcos se acercó a la cuna donde Antonio dormía tranquilamente, tocó la cabecita del bebé con dedos suaves y susurró una despedida silenciosa que hizo que el corazón de Ángela se apretara de una forma extraña. «Voy a denunciar oficialmente a Baltasar en la Corte Real, presentar las pruebas que logré reunir sobre los intentos de asesinato», explicó volviéndose para mirarla. «Pero hay algo que necesitas saber antes de que me vaya, algo que ocurrió hace 2 días y que confirma que no se detendrá hasta verme muerto», continuó Marcos con la mandíbula tensa por la rabia contenida. Ángela se sentó en la cama apretando las cobijas con fuerza y pidió con voz temblorosa: «Cuéntamelo todo, Marcos. Necesito saberlo. Mandé a un empleado a llevar la carruaje en la que diste a luz a Antonio a la ciudad. Necesitaba cambiar los asientos y limpiar todo porque aún tenía sangre del parto impregnada», comenzó a relatar Marcos con voz tensa. «El hombre fue solo porque era solo llevarla y traerla de vuelta. No había un peligro aparente en un viaje tan simple». Ángela escuchaba con el corazón acelerado, presintiendo lo que vendría, y Marcos confirmó sus peores temores. Baltasar mandó hombres a atacar la carruaje en el camino, probablemente pensando que yo iba dentro de ella solo. El empleado no resultó herido porque logró saltar a tiempo, pero ellos prendieron fuego a la carruaje por completo. La quemaron hasta no quedar nada más que cenizas y metal retorcido», dijo con rabia cerrando los puños. «Estoy absolutamente seguro de que fue él, Ángela, y esta vez haré que pague por todo lo que hizo contra mí y contra cualquier persona inocente que puso en peligro». Ángela caminó hasta él y sujetó sus brazos con las manos temblando de miedo. «Tengo miedo de que te vayas, Marcos. ¿Y si intenta matarte en el camino?», preguntó Ángela con la voz quebrada, las lágrimas amenazando con caer de sus ojos azules que lo miraban suplicantes. Marcos tomó su rostro entre las manos con ternura, obligándola a mirarlo a los ojos verdes que brillaban con determinación, mezclada con cariño. «Llevaré conmigo a mis mejores hombres. No viajaré solo ni desprotegido», prometió con convicción. «Y tendré todo el cuidado posible porque ahora tengo motivos para volver. Tengo a ti y a Antonio esperándome aquí», añadió con voz suave, haciendo que el corazón de ella se acelerara peligrosamente. Ángela no logró contenerse. Se puso de puntillas aún con las piernas todavía débiles y depositó un beso suave en su mejilla, sintiendo la barba sin afeitar rasparle los labios. Marcos cerró los ojos por un instante, sintiendo aquel gesto sencillo que quemaba más de lo que debería. Sonrió de una forma que iluminó todo su rostro cansado y susurró: «Volveré, Ángela». Marcos partió esa misma mañana llevando 6 guardias armados y una carruaje reforzada, y Ángela se quedó en la ventana observando hasta que desapareció por completo en el camino que atravesaba el valle. Los días siguientes pasaron lentos, como miel escurriendo, con Ángela cuidando de Antonio, que seguía llorando mucho, pintando en la sala especial, intentando distraerse del miedo constante, y contando las horas hasta que Marcos regresara sano y salvo.
Doña Rosa intentaba tranquilizarla, diciendo que el duque era fuerte e inteligente, que sabía cuidarse, pero Ángela veía la preocupación también en los ojos de la gobernanta. En la sexta noche después de su partida, Ángela estaba amamantando a Antonio en la habitación cuando oyó caballos llegar al galope, gritos en la entrada principal, y su corazón se detuvo por completo. Colocó a Antonio en la cuna, se puso una bata sobre la camisola y salió corriendo descalza, bajando la escalera sujetándose de las paredes porque las piernas le temblaban demasiado. Doña Rosa apareció también corriendo, con el rostro pálido como la cera, y dijo con la voz quebrada: «El duque fue emboscado en el camino de regreso. Está herido. Lo trajeron ahora». Ángela sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero no permitió que el pánico la paralizara. Corrió hasta el vestíbulo y vio a Marcos siendo cargado por Sebastián, el guardia fiel que trabajaba para él desde hacía años. Había sangre empapando por completo su camisa blanca, una herida horrible en el abdomen que aún sangraba mucho, y su rostro estaba pálido como la muerte, con los ojos entrecerrados por el dolor. 6 hombres emboscaron la carruaje cuando regresábamos, la rodearon por completo y comenzaron a disparar, explicó Sebastián sin aliento mientras lo subía por la escalera. Logré matar a 3 de ellos, y los otros huyeron, pero el duque recibió un disparo en el abdomen antes de que pudiera protegerlo por completo. Ángela corría a su lado con lágrimas cayendo libremente, viendo la sangre gotear sobre el suelo de mármol, dejando un rastro rojo en los escalones. Lo subí al caballo y cabalgamos a toda velocidad hasta aquí. Está consciente, pero perdió mucha sangre, continuó el guardia entrando en la habitación de Marcos y acostándolo con cuidado en la cama. «Doña Rosa, cuide de Antonio, por favor», gritó Ángela, mientras ya rasgaba la camisa ensangrentada de Marcos para ver mejor la herida, que parecía demasiado profunda. Doña Rosa corrió a buscar a Antonio, que lloraba en la otra habitación, y Ángela se quedó sola con Marcos, presionando paños limpios contra la herida, intentando detener la sangre que no dejaba de salir. «Aguanta, Marcos, el médico ya viene», susurraba una y otra vez con la voz temblorosa, las manos rojas de su sangre moviéndose con rapidez. Marcos abrió los ojos verdes, nublados por el dolor, enfocó el rostro de ella inclinado sobre él e intentó sonreír. «Dije que volvería». Ángela rió entre lágrimas porque incluso herido intentaba ser fuerte por ella, siguió presionando los paños, cambiándolos cuando se empapaban demasiado, y rezó desesperadamente para que el doctor Silva llegara pronto. 20 minutos que parecieron horas eternas después, el médico finalmente entró apresurado con su maletín, apartó a Ángela con suavidad y comenzó a trabajar, limpiando la herida, retirando la bala aún alojada en la carne, cosiendo con puntos precisos mientras Marcos gemía de dolor. Ángela permaneció a su lado sosteniendo su mano con fuerza, dejándolo apretarla cuando el dolor era insoportable y susurrándole palabras de aliento que ni siquiera sabía de dónde salían. Después de lo que pareció una eternidad de tortura, el doctor Silva finalmente terminó. Se limpió las manos manchadas de sangre y se volvió hacia Ángela con expresión cansada. «Va a estar bien. La bala no alcanzó ningún órgano vital, pero estaba profunda», informó, y Ángela sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. «Le di puntos y limpié todo. Ahora es cuestión de descanso y cuidados para evitar infecciones, pero es fuerte y se recuperará por completo». El doctor Silva dejó instrucciones sobre el cambio de vendajes y los medicamentos para el dolor. Luego se retiró dejándolos solos en la habitación iluminada solo por velas que titilaban en las paredes. Ángela se sentó en la cama, exhausta emocional y físicamente, y finalmente permitió que los sollozos salieran sin control mientras sostenía la mano de Marcos, que aún estaba caliente y viva. Marcos apretó sus dedos con la poca fuerza que tenía. Estaba despierto y susurró: «Estoy aquí. Estoy vivo. Ángela». Ella levantó el rostro empapado de lágrimas y logró decir entre sollozos: «Marcos, pensé que ibas a morir. Pensé que nunca volvería a verte». Marcos sonrió de esa manera que hacía que el corazón de ella se derritiera.
incluso con el rostro pálido y sudoroso por el dolor, y bromeó con voz ronca: «Soy como una roca, Ángela, difícil de romper y aún más difícil de matar». Ángela rió entre lágrimas porque él siempre conseguía ser fuerte, incluso en los peores momentos. Se limpió el rostro con las manos temblorosas y preguntó lo único que aún importaba: «¿Lograste denunciar a Baltasar en la corte antes de la emboscada?». Marcos asintió con esfuerzo, haciendo que su rostro se contrajera de dolor. «Sí, presenté todas las pruebas, todos los testimonios, todo lo que tenía contra él. Y descubrí algo importante, Ángela, algo que garantizará que pague por todo», continuó con satisfacción en la voz a pesar del dolor. Baltasar ya estaba siendo investigado por corrupción desde hace meses por la corona, desvío de fondos públicos, sobornos, varias acusaciones graves que yo ni siquiera sabía. Marcos apretó la mano de ella con más fuerza, los ojos verdes brillando. «Mi denuncia fue la gota final. Será arrestado y juzgado. Pagará por todo lo que hizo contra mí y contra todos a quienes perjudicó». Ángela sonrió aliviada, sintiendo finalmente que la pesadilla estaba terminando. Pero entonces Marcos hizo algo inesperado que cambió por completo el rumbo de aquella noche. Soltó la mano de ella, despacio, levantó la otra a pesar del esfuerzo visible que le contrajo el rostro de dolor y tocó el rostro de Ángela con dedos temblorosos pero gentiles. «Mírame, Ángela», pidió con voz suave pero firme, y ella obedeció encontrándose con los ojos verdes que la miraban con una intensidad que le robaba el aire de los pulmones. «Todo va a estar bien ahora. Baltasar va a pagar. Tú y Antonio están a salvo, y yo...». Dudó un instante como si reuniera valor y luego dijo: «Quiero terminar algo que comencé aquella noche junto a su cuna, algo que Antonio interrumpió con su llanto, pero que ya no puedo olvidar». Ángela sintió el corazón desbocado, entendiendo perfectamente lo que él quería decir, y antes de que pudiera responder, Marcos tomó su rostro, acercándolo con la mano aún en su barbilla, y finalmente cerró la distancia que los separaba. Los labios de él tocaron los de ella con una suavidad que contrastaba con la urgencia que había en los ojos verdes segundos antes. Un beso lento y cuidadoso que comenzó tímido como una pregunta hecha en silencio. Ángela cerró los ojos, sintiendo que todo desaparecía a su alrededor, excepto aquel momento imposible, y respondió al beso con ternura mezclada con la desesperación acumulada de casi haberlo perdido. Marcos profundizó el beso acercándola más a él, aún herido y sin camisa por los cuidados médicos, ignorando por completo el dolor que debía estar sintiendo en el abdomen lleno de puntos. La mano de él subió por el cabello de ella, acariciándolo con dedos que temblaban de emoción, y Ángela colocó la mano suavemente sobre el pecho desnudo de él, sintiendo el corazón latir acelerado bajo la palma caliente. El beso estaba lleno de un amor guardado durante demasiado tiempo, de un cariño que había crecido silenciosamente entre conversaciones nocturnas y cuidados mutuos, promesas no dichas de que aquello era más que un acuerdo temporal. Ella podía sentir su sabor mezclado con la sal de las lágrimas que aún corrían. Podía sentir el calor de su piel bajo los dedos, y cuando finalmente se separaron por falta de aire, ambos estaban temblando. Marcos mantuvo el rostro cerca del de ella, las respiraciones mezcladas, y susurró con voz ronca cargada de emoción: «Quiero que nuestro acuerdo llegue a su fin, Ángela». Ella abrió los ojos confundida, sintiendo el corazón apretarse dolorosamente porque pensó que él estaba diciendo que quería que ella se fuera ahora que Baltasar sería arrestado, pero entonces él sonrió al ver la confusión en los ojos azules de ella. «¿Estás seguro? ¿Cómo así?», logró preguntar Ángela con voz temblorosa de miedo, y Marcos acarició su rostro con el pulgar, limpiando las lágrimas que insistían en caer. «Quiero ser tu esposo de verdad», confesó mirándola profundamente a los ojos. «¿Quieres ser mi esposa de verdad, Ángela? No por acuerdo ni por necesidad, sino porque me amas tanto como yo te amo». Ángela sintió el pecho estallar de felicidad pura al oír aquellas palabras que nunca se había atrevido a soñar que él diría.
las lágrimas corriendo abundantemente ahora de alegría en lugar de miedo. Sí, sí, quiero ser tu esposa de verdad, respondió riendo y llorando al mismo tiempo, y Marcos la atrajo a otro beso aún más intenso que el anterior, sellando aquella promesa con una pasión que por fin podían admitir sin miedo ni reservas que los detuvieran. Los días siguientes a aquella noche de confesiones y besos apasionados no fueron como Ángela esperaba, porque la recuperación de Marcos empeoró drásticamente en lugar de mejorar como el doctor Silva había previsto. En la segunda noche después del ataque, Marcos comenzó a arder en una fiebre alta que lo hacía temblar bajo las mantas, incluso con el calor que emanaba de su cuerpo sudoroso. Ángela permaneció a su lado toda la noche, cambiándole los paños fríos en la frente, susurrándole palabras de aliento y sintiendo el miedo apretar su pecho cada vez con más fuerza. En la tercera noche, la fiebre empeoró aún más, convirtiéndose en un delirio, que hacía que Marcos dijera cosas sin sentido, llamara a personas que no estaban allí y gritara de dolor que no conseguía controlar conscientemente. «Ángela, no te vayas», murmuraba entre las altas fiebres, y ella le sostenía la mano sin entender del todo, pero prometiéndole que no se iría a ningún lado. El doctor Silva fue llamado de urgencia nuevamente, examinó la herida en el abdomen de Marcos, retirando los vendajes con cuidado, y su rostro se volvió grave al ver lo que había debajo. «La herida se ha infectado, duquesa, y eso es muy peligroso», informó el médico con voz pesada mientras limpiaba la herida, que estaba roja, hinchada y con pus. Ángela llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo de desesperación, y preguntó con la voz temblando, «¿Va a morir?». El doctor Silva no mintió ni intentó suavizar la verdad, solo respondió con honestidad, «No lo sé. Depende de cuán fuerte sea y de cuánto su cuerpo consiga luchar contra la infección». Limpió todo con cuidado, aplicó ungüentos que deberían ayudar, rehizo los vendajes y dejó más medicamentos, instruyendo a Ángela sobre cómo administrarlos hora tras hora. «Necesita cuidados constantes. No puede quedarse solo ni un minuto y usted debe hacer que la fiebre baje usando paños fríos y agua», instruyó el médico colocando la mano en su hombro con compasión. «Recen mucho, duquesa, porque ahora está en manos de Dios decidir si se queda o parte». Ángela asintió con lágrimas cayendo en silencio, y cuando el médico se fue, volvió a sentarse al lado de Marcos, que deliraba llamándola incluso, teniéndola allí presente. La noticia llegó al quinto día, a través de un mensajero oficial de la corte real que apareció en la puerta de la mansión trayendo documentos sellados. Doña Rosa los recibió porque Ángela se negaba rotundamente a apartarse del lado de Marcos, siquiera por 5 minutos, y la gobernanta subió corriendo con el rostro iluminado de alegría. «Baltasar Lancaster fue arrestado y juzgado por la corte real», anunció. Rosa entrando en la habitación con el documento en las manos, temblando de emoción. Fue declarado culpable de todas las acusaciones, intentos de asesinato, corrupción, desvío de fondos, todo. Ángela miró a Marcos, que yacía inconsciente ardiendo en fiebre, y sintió un dolor profundo porque él había luchado tanto para conseguir aquella justicia, pero ahora no estaba consciente para saber que había vencido. «Baltasar fue condenado a prisión. Nunca más será una amenaza para nadie», continuó Rosa. Con voz emocionada, «el duque está finalmente a salvo». Pero Ángela miró al hombre acostado allí, tan pálido y débil, y susurró con voz quebrada, «Necesitas despertar». Ángela se turnaba entre cuidar de Antonio y cuidar de Marcos, que deliraba llamándola con voces que le partían el corazón. Amamantaba a Antonio sentada en la silla junto a la cama de Marcos para no alejarse de él ni por un segundo. Cambiaba pañales mirando constantemente para ver si despertaba y corría de regreso cada vez que oía gemidos de dolor. Doña Rosa se convirtió en un ángel guardián en aquellos días terribles, ayudando en todo lo que Ángela necesitaba sin que ella tuviera que pedirlo, trayendo comida que Ángela apenas tocaba, meciendo a Antonio cuando ella estaba demasiado ocupada, cambiando los vendajes de Marcos,
y ofreciendo palabras de aliento cuando la desesperación amenazaba con quebrarla por completo. «Necesitas descansar, querida, necesitas dormir, o enfermarás también», insistía Rosa, pero Ángela negaba con la cabeza, negándose a salir de la habitación. «No puedo dormir lejos de él, Rosa. ¿Y si despierta y yo no estoy aquí? ¿Y si empeora y no lo noto a tiempo?», respondía con voz desesperada, y dormía a su lado en la cama. Fue en uno de esos días agotadores, cuando Antonio finalmente se había quedado dormido, que Ángela decidió salir de la habitación solo por unos minutos para caminar y respirar aire fresco. Llevaba a Antonio dormido en los brazos, paseando por los corredores de la mansión que ya conocía tan bien, cuando pasó frente a una puerta que nunca había visto abierta antes. La puerta estaba cerrada, y la curiosidad venció a Ángela, que empujó la madera despacio y entró en el cuarto desconocido. La sala estaba pintada de azul claro en las paredes. Tenía un sillón de terciopelo verde colocado frente a la enorme ventana con vista a los jardines de orquídeas. Pero lo que hizo que Ángela se quedara completamente paralizada fue lo que cubría las 4 paredes del suelo al techo, cuadros perfectamente enmarcados, cientos de ellos, y cuando se acercó con el corazón latiendo desbocado, reconoció cada uno, porque eran suyos, pinturas que había realizado y vendido a lo largo de los años desde los 17. Ángela caminó por la sala con Antonio profundamente dormido en los brazos, los ojos abiertos de asombro, recorriendo cada cuadro que recordaba perfectamente haber pintado. Allí estaba el paisaje del valle que había pintado a los 17, el retrato del niño sonriente que hizo a los 18, las flores que vendió a los 19 antes de casarse, y así sucesivamente hasta cuadros recientes de meses atrás, antes de que Marcos apareciera en la plaza aquel día imposible. Todos estaban organizados cronológicamente, enmarcados con cuidado en costosas molduras de madera tallada, preservados como tesoros en un museo privado. «¿Qué es esto?», susurró Ángela cuando vio entrar a Rosa. Rosa suspiró profundamente al entrar en la sala y miró alrededor de Minnetonka, aquel lugar que conocía bien, pero que Ángela nunca debería haber descubierto de esa manera. «El duque Marcos siempre mandaba a alguien a comprar tus cuadros en la plaza, desde que comenzaste a venderlos», confesó Rosa con voz suave. «Nunca quiso que supieras que era él quien los compraba, porque pensaba que no aceptarías su ayuda por orgullo o porque se habían distanciado». Ángela sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en el sillón, aún sosteniendo a Antonio dormido, tratando de procesar aquella información que cambiaba por completo todo lo que creía saber. «Lo hacía para ayudarte con dinero. Sabía que estabas pasando dificultades, especialmente después de quedar viuda», continuó Rosa acercándose. «Pero también lo hacía porque amaba tu talento, porque cada cuadro que pintabas era precioso para él de una manera que no sé explicar del todo». La gobernanta señaló las paredes cubiertas de arte. Esta sala era su refugio secreto. Venía aquí a sentarse en ese sillón a mirar tus cuadros cuando te extrañaba demasiado. Ángela miró a su alrededor con ojos que finalmente veían la verdad que había estado oculta todo el tiempo, el amor que Marcos había guardado en silencio durante años, comprando cada pedazo de ella que podía tener. «Te amaba desde siempre, querida, mucho antes de aparecer desesperado pidiéndote que fingieras ser su esposa», dijo Rosa con ternura, tocando el hombro de Ángela. Ángela abrazó a Antonio con más fuerza, sintiendo el pecho estallar de amor y dolor mezclados, porque finalmente comprendía la profundidad de lo que Marcos sentía y cuánto tiempo había esperado en silencio. Se quedó sentada en aquel sillón donde él se sentaba a contemplar sus pinturas y juró en voz baja que no permitiría que muriera, que lucharía a su lado hasta que despertara para poder decirle personalmente cuánto significaba aquel descubrimiento, cuánto lo amaba también. Rosa salió discretamente dejándola sola en aquel santuario de amor secreto, y Ángela permaneció allí hasta que Antonio despertó llorando, pidiendo ser alimentado.
Cuando regresó a la habitación de Marcos, llevando a Antonio en brazos, lo encontró exactamente como lo había dejado, inconsciente, pálido, respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando de manera irregular. Amamantó a Antonio sentada en la silla junto a la cama, mirando a Marcos con ojos que ahora lo veían todo de forma distinta, que comprendían que aquel matrimonio nunca había sido solo un acuerdo temporal para él. «Despierta, Marcos, por favor, despierta», susurraba después de que Antonio volviera a dormirse y lo colocara en la cuna. Ángela se acostó nuevamente junto a Marcos, sostuvo su mano entrelazando los dedos, apoyó la frente en su hombro, con cuidado de no lastimarlo, y lloró en silencio pidiéndole que regresara con ella. Las horas se arrastraban mientras ella verificaba constantemente su respiración, cambiaba los paños cuando se calentaban, administraba los medicamentos y rezaba sin parar, hasta que la garganta le quedó seca y ronca. La noche cayó, transformando la habitación en sombras iluminadas solo por velas temblorosas, y Ángela estaba casi dormida por el agotamiento cuando sintió que la mano de él apretaba levemente la suya. Se sentó de inmediato en la cama, alerta, miró el rostro de él que seguía pálido pero distinto de alguna manera, y vio los ojos verdes abrirse lentamente, enfocando primero el techo y luego a ella. «Ángela», susurró Marcos con voz ronca, por no haberla usado en días, y ella sostuvo su rostro entre las manos, temblando de alivio hasta casi desmayarse. «Estoy aquí, despertaste», lloró y rió al mismo tiempo, y Marcos intentó sonreír, pero el dolor se lo impidió haciéndolo gemir suavemente. «¿Cuánto tiempo estuve?», preguntó confundido, intentando entender dónde estaba, y Ángela respondió: «8 días, Marcos. Estuviste inconsciente 8 días luchando contra la infección, pero ahora estás aquí. Has vuelto». Él apretó la mano de ella con más fuerza, los ojos verdes encontrándose con los azules empapados de lágrimas de alegría, y susurró: «Baltasar, él». Ángela sonrió radiante y dijo: «Preso y condenado, venciste, ahora estamos a salvo». Marcos cerró los ojos aliviado, apretó su mano y volvió a dormirse. Pero esta vez era un sueño verdadero de sanación y no la inconsciencia de quien lucha contra la muerte, y Ángela finalmente permitió que la esperanza regresara a su corazón herido. La recuperación de Marcos después de aquella noche en que finalmente despertó fue lenta pero constante, como el nacimiento del sol que ilumina gradualmente el cielo oscuro, transformando la noche en día. Durante un mes entero, permaneció en cama siguiendo rigurosamente las órdenes del doctor Silva, comiendo las sopas nutritivas que doña Rosa preparaba y permitiendo que Ángela cuidara de él con una dedicación que iba mucho más allá del deber. Ella cambiaba sus vendajes con manos gentiles, administraba los medicamentos a las horas correctas y se quedaba sentada a su lado mientras él descansaba, mirándola con un amor que ya no ocultaba. Antonio crecía rápido y Marcos reía observando al niño que ya consideraba su hijo de corazón. Cuando finalmente el doctor Silva dio permiso para que Marcos se levantara, fue Ángela quien sostuvo su brazo, ayudándolo a dar los primeros pasos temblorosos, los dos riendo cuando casi cayó, pero logró mantenerse en pie. A partir de entonces, Marcos se recuperó por completo, volviendo a ser el duque fuerte que siempre había sido, pero ahora con cicatrices que contaban historias de supervivencia y de un amor que había vencido a la muerte. Asumir públicamente su relación como verdadera no exigió ningún esfuerzo, porque todos en la mansión ya sabían que lo que había entre Marcos y Ángela iba mucho más allá de cualquier acuerdo. Los criados sonreían al verlos caminar de la mano por los jardines. Doña Rosa los bendecía cada vez que pasaba junto a ellos, e incluso Sebastián, el guardia fiel, comentó que nunca había visto a su patrón tan feliz como ahora. Toda la ciudad terminó sabiendo que el matrimonio del duque Lancaster con la pintora viuda era amor verdadero, y los murmullos malintencionados se transformaron en admiración por aquella pareja improbable que había desafiado las expectativas. Marcos llevó a Ángela a cenas en la ciudad,
La presentó con orgullo como su esposa ante los nobles que antes la despreciaban, y nunca más permitió que nadie la tratara con menos respeto del que merecía. Se convirtieron en conocidos como la pareja que demostraba que el amor verdadero no conoce barreras de clase, y su historia inspiraba a otros a creer que la felicidad era posible incluso cuando todo parecía imposible al comienzo. La primera noche que compartieron como marido y mujer de verdad ocurrió después de que Marcos se recuperó por completo, en una noche en la que Antonio finalmente se había dormido temprano. Ángela lo esperaba sentada en el borde de la cama, usando una camisola de seda blanca que se deslizaba por sus hombros, revelando una piel que él había soñado tocar durante tanto tiempo. —¿Estás segura? —preguntó él con voz ronca al detenerse frente a ella, dándole una última oportunidad de retroceder. Pero Ángela sonrió y tomó su mano, colocándola sobre su corazón que latía tan rápido como el de él. —Nunca he estado tan segura de nada en mi vida —respondió—, y entonces ya no hubo más palabras, solo caricias que ardían como fuego sagrado, besos que prometían eternidad y una entrega completa de dos corazones que por fin se permitían amar sin miedo. Marcos la recostó suavemente entre las sábanas de seda, recorrió cada centímetro de su piel con labios que adoraban cada marca, cada curva, cada respiración agitada, y cuando finalmente se hicieron uno solo, Ángela supo que aquello era para siempre. El tiempo pasó como siempre pasa, transformando días en semanas, semanas en meses y meses en años que volaron demasiado rápido para dos corazones enamorados. Antonio creció, fuerte y saludable, un niño de cabello oscuro y ojos azules brillantes que llenaron la mansión Lancaster de risas y travesuras que hacían reír a Marcos y Ángela al recordar cuando ellos mismos corrían por aquellos corredores en la infancia. A los 2 años, Antonio ya caminaba y corría por toda la casa con energía inagotable, persiguiendo a doña Rosa por la cocina pidiéndole dulces, jugando en los jardines, arrancando flores para regalárselas a su madre, y subiéndose al regazo de Marcos, exigiendo historias antes de dormir. «Papá, cuéntame la del dragón», pedía con una vocecita dulce que derretía el corazón de Marcos cada vez, porque aquel título de padre que había conquistado sin lazos de sangre valía más que cualquier título de nobleza. Ángela pintaba más que nunca en la sala especial que Marcos había preparado, creando obras que comenzaron a llamar la atención más allá de las fronteras del valle, y su fama como artista crecía junto con su felicidad como esposa y madre realizada. Una tarde calurosa de verano, cuando Antonio cumplía exactamente 2 años, Marcos sugirió ir al arroyo que guardaba tantos recuerdos importantes de sus vidas entrelazadas. Prepararon una cesta de picnic como en los viejos tiempos, colocaron a Antonio en la carruaje y partieron hacia aquel lugar mágico donde todo había cambiado 2 años atrás, cuando el bebé decidió nacer en medio de la tormenta. El arroyo seguía corriendo cristalino entre piedras lisas, la hierba estaba verde y suave como una alfombra natural, y los arbustos de moras cargados de frutas maduras los esperaban. «¡Moras!», exclamó Ángela con alegría, corriendo hacia los árboles y comenzando a recoger las frutas moradas que manchaban sus dedos, comiéndose varias antes siquiera de ponerlas en la cesta. Marcos reía observándola con ternura infinita, y Antonio intentaba alcanzar las frutas más altas gritando «¡Yo también! ¡Yo también!», hasta que Marcos lo alzó sobre sus hombros para que pudiera cogerlas solo. Extendieron la manta sobre la hierba suave. Comieron moras hasta que los labios se les tiñeron de morado, y luego Antonio corrió por los campos verdes. Marcos y Ángela se quedaron sentados en la hierba, observando al hijo correr libre y feliz bajo el sol dorado de la tarde, y Marcos atrajo a Ángela más cerca, apoyándola contra su pecho mientras la abrazaba por detrás. «¿Recuerdas cuando me pediste que fingiera ser tu esposa?», preguntó Ángela con voz suave, llena de recuerdos, y Marcos rió bajito besando la coronilla de su cabeza. «¿Cómo podría olvidar el día en que mi vida cambió por completo para mejor?», respondió apretando el abrazo. «Estaba desesperado,
muriéndome de miedo, y tú aceptaste salvarme incluso sin comprender del todo el peligro que estabas asumiendo. Ángela se giró en sus brazos, quedando frente a él, sostuvo su rostro entre las manos y dijo con los ojos brillando de felicidad: ¿Crees que solo tú fuiste salvado aquel día? Yo estaba perdida, sola, sin esperanza, y tú me diste no solo un hogar, sino una familia. Marcos susurró: Te amaba desde niño sin saber ponerle nombre a lo que sentía. Te amé en silencio, comprando cada uno de tus cuadros como una forma de tener pedazos de ti cerca de mí, y sigo amándote más cada día que pasa a tu lado. Yo también te amo, Marcos Lancaster. Te amo con cada parte de mi alma que tú sanaste cuando estaba rota, confesó Ángela con la voz quebrada, y se besaron allí, sobre la hierba de aquel valle sagrado que había sido testigo del comienzo imposible de un amor que desafió todas las probabilidades. Antonio volvió corriendo gritando: «¡Mamá, papá, miren la mariposa!», sosteniendo una mariposa azul en sus manitas regordetas, y ambos rieron abrazando al hijo entre ellos, formando un círculo perfecto de familia que había nacido de un acuerdo desesperado, pero se había transformado en amor eterno. Ángela miró a su alrededor, aquel lugar donde casi había perdido la vida dando a luz a Antonio, donde Marcos la había cargado bajo la lluvia torrencial rezando para que sobreviviera, y ahora estaban allí enteros, felices, amados, viviendo el final feliz que había parecido imposible aquel día de desesperación en la plaza. «Gracias por haber aparecido aquel día en la feria, pidiendo aquella locura», dijo ella mirando los ojos verdes de Marcos, que brillaban de amor correspondido, y él respondió: «Gracias por haber aceptado la locura y haber transformado mi vida en algo que vale la pena vivir todos los días». Y llegamos al final de esta historia emocionante de Marcos y Ángela, una pareja que demostró que a veces los comienzos más desesperados esconden los finales más perfectos. Lo que empezó con un acuerdo apresurado en la plaza, un matrimonio fingido para salvar un título de nobleza, en realidad era un gran amor del pasado, esperando pacientemente florecer en el momento correcto. Marcos continuó siendo un duque respetado y justo que cuidaba de su pueblo con dedicación, pero ahora tenía a su lado una duquesa talentosa que iluminaba no solo su vida, sino toda la región con su arte. Ángela se convirtió en una pintora reconocida a nivel nacional después de que una galería famosa de la capital descubriera su trabajo y le ofreciera un contrato exclusivo, y ahora tenía más de 8 exposiciones programadas en distintas ciudades, donde nobles y coleccionistas se disputaban sus obras. Antonio creció rodeado de amor, aprendiendo desde pequeño que la familia no se define por la sangre, sino por la elección y la dedicación, y prometía ser tan bondadoso como el padre y tan talentoso como la madre que lo criaron con ternura. Baltasar Lancaster murió en prisión años después, sin admitir jamás arrepentimiento, pero su legado de odio fue completamente borrado por el amor que Marcos y Ángela construyeron sobre las ruinas que él intentó crear. La mansión Lancaster, en el Valle de las Orquídeas, se transformó en el hogar más feliz de toda la región, siempre lleno de risas de niños, porque pronto Antonio tuvo hermanos, siempre perfumado con olor a pintura porque Ángela nunca dejó de pintar, y siempre abierto para ayudar a quien lo necesitara, porque Marcos y Ángela jamás olvidaron de dónde venían. Envejecieron juntos caminando de la mano por los jardines que conocían desde niños, contando a los nietos la historia imposible de cómo el abuelo le pidió desesperadamente a la abuela que fingiera ser su esposa y cómo aquella mentira se transformó en la verdad más hermosa que jamás vivieron. Y cada vez que comían moras recogidas en el arroyo especial, recordaban el día en que Antonio nació en medio de la tormenta y agradecían a Dios por haber transformado aquel momento aterrador en el inicio de una familia que duraría para siempre en los recuerdos y en el amor que desbordaba de aquel valle bendecido. Gracias a ti que llegaste hasta el final de este viaje emocionante junto a Marcos y Ángela, que lloraste, que apoyaste y que creíste en su amor imposible. Si amaste esta historia tanto como yo amé, contarla
Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de época que harán latir tu corazón con más fuerza. Deja tu like, activa la campanita de notificaciones y no te quedes fuera de ninguna narrativa que preparamos con tanto cariño para ti. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta historia de Marcos y Ángela. Comparte tus emociones con nosotros, porque cada comentario tuyo nos anima a seguir trayendo romances de época que tocan el alma y demuestran que el amor verdadero siempre vence al final. Siempre.